Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal su tarde-noche? Yo soy Leti Vázquez y les doy la bienvenida a una noche más de Emocionistas, donde cada jueves está acompañándome una de mis alumnas, una mujer inspiradora que les va a compartir el mensaje que descubrió cuando se hizo caso a su voz interior que le dijo: "Ámate", y hoy ella es una emocionista. Ella ha logrado un conocimiento muy profundo en el mundo de las emociones, no solo de ella, sino también en su familia y en sus hijos. Y cada tema que ellas vienen a compartir, pues realmente es un logro personal y hoy está aquí Russo Clapera. Ella es psicóloga, es coach, es facilitadora certificada de métodos en crianza y en paternidad y además es creadora de un proyecto que se llama Conectemos Niños. Ella nos hablará hoy de algo que, que le sucedió y que pudo convertirlo en un tema para compartirlo a los papás. Me cambiaron a mi hijo o a mi hija y ¿qué hago? La crisis de los 9 años. Pues bienvenida, Ruso. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bien, Leti, qué gusto. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo y, oye, por la presentación. Oye, qué bonito. Muchas gracias. Oye, es que me cambiaron a mi hija así, casi me jaló los pelos, ¿verdad? Digo, alguien me la cambió por otra, yo no tuve esta y de verdad no. Yo no estuve consciente de lo que sucedió. Así es. Oye, Ruso, comiénzanos a platicar qué es este proyecto que estás realizando tú que se llama Conectemos Niños, en qué consiste, de qué trata. Mira, yo justamente hice este proyecto por mis hijos, ¿verdad? Fue un proyecto pensado para trabajar en tres esferas, lo que es la escuela, los padres y los niños como tal, ¿no? Viendo que no solamente podía trabajar solo con los niños, a mí me encanta trabajar con grupos de niños, pero tampoco podía trabajar de manera aislada con los papás ni con los docentes. Entonces decidí hacer algo en donde abarcáramos estas tres esferas y meternos en las escuelas para trabajar con ellos todo el tema socioemocional. Y entonces, por un lado, tratamos de darles herramientas a los niños para que ellos puedan identificar qué sienten, cómo lo sienten, en dónde, qué hago, ¿no? Pero por otro lado, la maestra, porque a la maestra también le pasan cosas cuando está en el aula, no solamente de cosas académicas, sino personales, ¿no? Tiene su historia y a veces le hace ruido a algún niño o a alguna mamá, entonces poder trabajar con ella y darle un acompañamiento muy cercano a la maestra. Y los padres, pues todo el tema de la crianza enfocado al rollo socioemocional. Entonces yo empecé a ver que si juntábamos esas tres esferas, el avance, aunque podía ser un poco más despacio, tenía un mejor impacto a futuro en las familias. Y entonces de eso se trata Conectemos Niños. Ok, muy bien, pues muy padre el proyecto. Y bueno, Ruso, para comenzar, platícanos qué es esto del Rubicón. Fíjate que hace algún tiempo una colega me contactó precisamente porque su pequeña estaba viviendo estos cambios que tú escribes en tu artículo, pero coméntanos, ¿qué es esto del Rubicón? Es que mira, resulta que en la pedagogía Waldorf le llama la edad del Rubicón, ¿no? Hay otras corrientes que le llaman la crisis de los 9 años, la edad del no retorno, pero a final de cuentas es lo que le sucede a los niños entre los 8 y los 10 años, en donde el niño ya no está niño, pero tampoco es adolescente. Entonces está en una etapa de cambio, digamos que está preparando, se está quitando como su disfraz de niño y se va a poner su disfraz de adolescente. Y en ese cambio de disfraces suceden cosas a nivel emocional, a nivel físico, que él no sabe cómo experimentarlas. Y entonces, por eso le llaman crisis, porque el niño lo vive tal cual, como si fuera una crisis, como un duelo interno, de verdad. Se presenta un sentimiento de melancolía muy profundo. El niño de verdad no la pasa muy bien.
Entonces, le llaman en la edad del Rubicón porque la pedagogía Waldorf lo asocia con un río que existe en Italia que se llama Rubicón. Y ese río tiene mucho caudal, ¿no? Entonces dicen, claro, es que a los 9 años es como si te metieras a ese río súper caudaloso, en donde como si te revolcara, ¿no? Que dices, ¿y ahora cómo llego al otro lado? No puedo, o sea, estoy así como que alguien me rescate, ¿dónde hay una piedra? ¿Dónde me agarro para cruzar? ¿No? Por digamos que la semejanza que le hacen con ese río, ¿no? Tiene toda una historia, ¿no? O sea, el Rubicón era un río que existe en Italia y tiene toda su historia de las guerras en ese entonces, que no podían cruzar hacia Roma, y bueno, o sea, digo, me metería un poquito más echándote todo el rollo de la historia, pero realmente es como el poder cruzar como algo muy fuerte, que tiene mucho caudal, que suceden muchas cosas, y que a la hora que lo cruzas es como llegar como a esa parte de la victoria, de lo logré, de paso hacia otro lugar. O sea, la gente que lo cruzaba era como si hubiera ganado la batalla, ¿no? Exacto. De los romanos, ¿no? En ese entonces. De eso se refiere. Y la verdad es que en experiencia propia yo lo viví tal cual. O sea, es como si nos hubieran sacudido, o sea, cuando mi hijo llegó a los 9 años, ya por cumplir los 9, es como si nos hubieran sacudido de plano, ¿eh? Que dices, ¿qué hubo? Pero si yo ya la conocía muy bien, si yo ya sabía al derecho y al revés, que si ella hacía este gesto era porque estaba cansada. Yo ya sabía qué hacer cuando tenía sueño, ya sabía cuando estaba triste, ya sabía cuando le pasaba algo, y de repente, ¡pum! ¿No? Por eso fue, me lo cambiaron. Pues sí, porque de la noche a la mañana ya no entendí qué le pasaba, y fue, hace como que si los hubieran aventado al río de, órale, vas, junto con tu hija, y ahora lléguele al otro lado, y pues ya no supe cómo, ¿no? Se desbordó el río. Casi, casi. Ok, entonces en esta etapa pareciera que realmente cambian nuestros hijos y cuando ya los conoces muy bien, como dices tú, ya sabes que si estira el brazo es porque ya está cansado, que si arrastra la cobija es porque le pasa esto. Entonces, ¿qué pudieran ver los papás o qué fue lo que tuviste que empezaste a notar que tu pequeña ya estaba en esta etapa o estaba iniciando esta etapa? Mira, yo lo había leído, de hecho, sí como no, ¿no? Y había escuchado muchos papás que me decían, es que está prepuberta, es como mi mini adolescente. No, o sea, no es mi mini adolescente, o sea, se llama la crisis de los 9, así es su nombre, ¿no? Yo empecé a ver eh, que estaba triste, o sea, la veía como sus ojos ya no brillaban como estaba antes, ¿no? O sea, esta edad coincide en cuando los niños van como entre tercero, cuarto de primaria, más cuarto de primaria, ¿no? Tercero y cuarto. Y entonces ya cuando entran a la primaria, pues el niño todavía es juguetón, aunque se está adaptando a la primaria, y ahí va, ¿no? Pero ya entre tercero y cuarto, hasta los maestros refieren que es de la edad, o sea, los grados más difíciles. Y sí, yo empezaba a ver que mi hija algo le pasaba, o sea, que ya ese brillo, esa chispa que ella tenía de repente como que se apagó. Entonces yo le veía así como triste, su cara triste, cuestionando muchas cosas. Ya lo que yo le decía, pues ya no era tan creíble como antes, ¿no? Ya no era como, si mi mamá me lo dijo y como ella es la sabia y la que me cuida, o mi mamá y mi papá, entonces le creo, no, ahora ya no me creía, ahora, pero ¿por qué? O sea, eso ¿por qué? O sea, es que no cumples los que me estás diciendo. Entonces, y empezaba a ver que me empezaba a confrontar y decía, ¿qué onda? O sea, me tocó de verdad mi historia, ¿no? Decir, a ver, ¿realmente lo estoy haciendo bien? O sea, ¿realmente qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Si es normal, no es normal, ¿le jalo la rienda? ¿No le jalo? ¿O qué sucede? O sea, lo primero que yo pensé fue echarle la culpa a la escuela, ¿no? Decir, claro, son las amigas, ¿no? O claro, es la maestra. Pero después que empiezo a conocer el tema, digo, no es ahí. O sea, es algo que ella está viviendo, es un duelo, lo vive como un duelo, tal cual. O sea, es una tristeza que ni ellos mismos saben ponerle un nombre. O sea, ni ellos mismos saben decirte, bueno, es que ¿qué tienes? Yo le decía, bueno, ¿qué tienes? ¿En qué te ayudo? No, pues es que no sé, o sea, me siento triste y se ponía a llorar.
Y yo, pero, ¿cómo? O sea, pero, ¿por qué? No sé, ¿qué pasó? Es que mi amiga me volteó la cara y ya no me habló. Y yo, pero, o sea, no te dijo nada. O sea, no hizo absolutamente nada la otra niña, fuiste tú. Entonces, ese tipo de conductas que ella no tenía, o sea, que de repente se presentaron y fue así, tal cual. Cada niño es distinto, pero los míos sí son a los 9 se presenta como así al caminar, al año, no sé qué, así tal cual, ¿no? Entonces ella fue súper notorio que a los 9 empezó así. Y entonces la veía eh, triste, pensativa, cuestionando todo el tiempo, experimentando mucho miedo, muchas pesadillas, soñando con el miedo a la muerte, le empezaba a dar miedo a la oscuridad, soñaba con asesinatos, con persecuciones, decía, pero pues ni videojuegos, ve, o sea, ¿de dónde los sacó? Entonces eran como muchos foquitos, foquitos, foquitos rojos que es que esto tiene que tener un nombre. Y sí, sí tiene un nombre, sí tiene un nombre. Se llama la edad del no retorno, sí. O sea, sí, así sucedió tal cual. O sea, ahora sí que fue así, o sea, súper, súper notorio. Exacto. Ahorita que dijiste eso tiene un nombre, me acuerdo de una autora que habla de género y dice, aquello que no tiene nombre no es como comprendido por nosotros y tenemos que buscar esta información y tú te diste a la tarea de encontrar, pues, cómo se llama esto, cómo se come, cómo se trabaja esta etapa del Rubicón. Y pues ya que tú pasaste por esa etapa justo estudiando el diplomado de Emocionízate, ya con esta información que tienes, ¿qué emociones pueden experimentar los niños en esta etapa? ¿Y qué pudieran hacer los papás para poder abordarlas con ellos? Mira, yo creo que las principales emociones, digo, todas se presentan, ¿verdad? Pero las que más, digamos que las que más persisten es el miedo y la tristeza. El enojo sí un poco, pero es el enojo eh, más bien como el querer como confrontar la autoridad, ¿sabes? Que es como el empezar a experimentar también su carácter que los pues va a ser lo que va a determinar cuando son adultos, ¿no? A esta edad precisamente. Pero más, la tristeza y el miedo, siento yo que sí, es como yo no entendía cómo era atravesar un duelo hasta que lo viví en carne propia. Y sí, son sensaciones, son sentimientos que no puedes entender, que dices, no sé cómo ponerle, pero es algo que tengo una energía muy baja. Pues haz de cuenta que así. Y si yo le decía, ¿tu energía cómo es? O sea, ¿qué sientes en el cuerpo? No, es que no tengo ganas de hacer nada. Entonces digo, claro, son emociones desagradables. ¿No? A veces eran tristeza, a veces era miedo, a veces enojaba, pero era lo desagradable. Y cuando había un agradable, wow, era como si hubiéramos encontrado la piedra en el río para tomar aire, ¿no? Y luego otra vez, órale, regrésate. Pero, pero sí, o sea, la verdad es que sí se nota mucho, aunque hay otros niños, también depende del carácter, ¿no? Hay niños que son como más los hombres, como bien dices tú, el género, sí también marca la diferencia porque hay niños que no son muy expresivos. Entonces ellos a lo mejor no se ponen a llorar, los hombres, ¿no? Pero a lo mejor sí se ponen como más contestones con la mamá, ¿no? Como más así de, a ver, pero no, ¿por qué? ¿No? O sea, a mí no me cuentes, no es cierto. Tú me dijiste que venías y no veniste. Entonces la mamá puede sentir esa actitud como retadora, pero esto es reflejo de una emoción también desagradable que el niño tiene ahí, que volvemos a lo mismo, puede ser miedo, puede ser tristeza, puede ser enojo, que son propias de la edad, no quiere decir que estén malas, es porque van a forjar también su carácter de adulto, ¿sabes? Y déjame decirte algo que un día escuché y que es verdad. Sí es cierto que cuando tú le preguntas a un adulto, oye, a ver, cuéntame algo de tu infancia, sabes que los psicólogos siempre es así, cuéntame el recuerdo más, lo de los primeritos que tengas, ¿no? Y la mayoría regresan a cuando tenían 9 años, más o menos, más o menos. Pero
si alguien se puede acordar de más chiquito, casi todo el mundo te cuenta algo de cuando estuvo en la primaria, más o menos en esa edad, entre que fue que la primera comunión si son católicos, que si no, que si en la escuela, que si mi mamá, que si con mis primos, que si del abuso sexual, que si el bullying, que, o sea, se dan todo este tipo de situaciones a esta edad. Y es tan fuerte que se te queda grabada que por eso de adultos, obviamente cuando nos piden recordar, o sea, te digo que la mayoría, bueno, me ha tocado que la mayoría recuerda algo aquí. Y cuando uno es papá, por lo menos en mi experiencia, Leti, claro que me movió, claro que me tocó, claro que me tocó mi edad del no retorno, por supuesto que sí. O sea, a la hora de verla, algo dentro de mí decía, es que algo me pasó a mí también, pero no sabía reconocer qué era. Y a la hora que empezamos a trabajar este asunto de las emociones y empezar a escarbar en la historia, es cuando dices, claro, si yo también pasé por ahí y se reactivan mis heridas de abandono y mis heridas de rechazo y haz de cuenta que como si le echaran también limón a mi herida, no a la de ella, sino a la mía. Entonces yo como papá pues no podía acompañarlo y por eso yo tenía una idea de, ¿será que lo estoy haciendo bien? O sea, de verdad, pues ya no sé qué hacer con esta niña, mándenla al psicólogo, ¿no? Que alguien lleve a mi hija al psicólogo, Que exacto. vaya ella. Ajá, que vaya ella porque yo estoy bien, sí, y esto que dices tú, ¿no? Que a veces no conocemos qué es lo que les está pasando a nuestros hijos en este proceso de desarrollo y empezamos a culpar al entorno, a la escuela, a las maestras, a la amiguita, al hermano, al cambio de escuela, de casa, lo que sea. Empezamos a ver o a culpar el entorno, pero en realidad es algo que hay que mirar primero si esto es parte de su desarrollo y algo necesitamos hacer ahí para acompañarlos. Ahorita decías tú, se activaban también mis heridas. ¿Qué emociones pueden experimentar los papás cuando sus hijos están en esta etapa y qué pueden hacer o qué hiciste tú en este caso? Pues mira, en mi caso se activaron la herida de abandono y de rechazo, definitivamente sí, que venían de fondo de una emoción de miedo, de mucho miedo, no resuelto. Entonces, yo lo primero que tuve que hacer fue reconocer y darle un nombre a eso que yo estaba sintiendo. El por qué, cuando ella tenía 6, yo perfectamente podía estar con ella, pero cuando cumplió 9, definitivamente yo ya no pude. O sea, como, a ver, o sea, no es como así el novio de ya me chocas y ya Dios va. Pues no, o sea, como que a mí no me hacía sentido de por qué en una edad sí y en otra edad no. Entonces dije, algo tiene que haber aquí que a mí me está generando, primero, superficialmente era enojo, porque claro, el que a mí me rete, mi hija, el que, por ejemplo, mi hija me desafíe, y no era que lo estuviera haciendo contra mí, sin embargo, ella estaba experimentando resolver también problemas, enfrentándose a la vida de una manera más grande. Ya tenía más responsabilidades en la escuela, ya era más independiente. Ella lo tenía que experimentar, ¿no? Para dar ese paso de la niñez hacia la adolescencia. Pero yo lo tomaba como personal. No me daba cuenta de que era algo que ella le tocaba vivir, ¿no? Y que las consecuencias de que ella se equivocara eran parte de, lo podía tener en la cabeza, pero en el corazón y en la vida diaria no me hacían sentido. Y me enojaba bastante, o sea, de verdad, o sea, era una explosión de que hace cuenta que habían agarrado a Hulk y ¡fum! Y ¡guau! ¿No? Y decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, si no fue para tanto, ¿no? O sea, ¿qué me pasó? Pero claro, lo primero fue culparla a ella, ¿no? O culpar a sus amigas o a la maestra o a quien fuera, ¿no? Quien estuviera enfrente o hasta mi esposo también, ¿no? Hasta embarrado salió. Pero Hasta la mosquita que hasta la pasaba. mosquita dijo, tú fuiste, tú, o el hermano, no sé. Pero cuando empiezo como a decir, a ver, date chance de ver que realmente sí es enojo de manera superficial, pero ahí va ligado a otra emoción que no es enojo. ¿Qué es? Entonces hay que buscar qué es, ¿no? Y sí,
Después venía, pues sí, es que la tristeza, y la tristeza venía relacionada con mis heridas, ¿no? Entonces, claro, era la flagelación de soy súper mala madre, ¡pah! Porque entonces como a mí me hirieron en el pasado y entonces no me hicieron caso, plaspas, ¿no? O me hicieron burla a mí también, yo por eso no quiero sentirme así. Entonces el látigo estaba grande, ¿no? No ayudaba, no ayudaba a sacar, a agarrarnos de una piedra del río para salir, ¿no? Al contrario, era como si era la mata que te agarra el pie en el mero río y no te dejan subir. Pero a mí no me hacía tampoco sentido, aunque sí validaba que era tristeza. Y más en el fondo entendí que en realidad lo que era miedo. Era un miedo porque yo no resolví lo que a mí me había sucedido cuando yo tenía esa edad, que a pesar de que las circunstancias no se parecían para nada, yo también pasé cosas difíciles en esa edad y yo también necesité a mis padres en esa edad y a mis hermanos también. Entonces yo, sin querer, pues ese miedo lo disfracé de tristeza y luego le puse el enojo y luego pues ya se explotó todo, ¿no? Pero sí hubo que hacer un trabajo interno, sí hubo que cuestionar creencias, sí hubo que cuestionar la historia. Porque qué casualidad que ahorita que ya tiene 10 fue como, ¡tarán! O sea, como que volvimos otra vez a encajar. Y te juro, va a cumplir 10 la próxima semana. No te voy a mentir, o sea, decir, ay, sí, tú, ¿no? Pero de hace 15 días a hoy fue así como, como la luz, ¿no? Así como que volvimos a conectar otra vez. Entonces, a mí me queda clarísimo que si no checa algo contigo y tu hijo en esa edad, es porque hubo algo. Y ese Exacto. algo hay que ponerle nombre, ¿no? Y yo lo Sí. encontré en el diplomado, definitivamente. O sea, porque te digo, yo ponía una emoción y luego otra, y decía, bueno, ya son todas, ya no supe cuál, ¿no? Ajá. Y ahí supongo que con un tema que vimos tú descubriste que era ese encimadero de emociones que ya habías hecho, porque en realidad, por lo que me estás platicando, es que empezaste a ver como la parte de arriba y decías, ¿qué hay atrás? ¿Qué hay más abajo? ¿Qué hay en el fondo? Y encontrabas una y otra emoción hasta que llegaste a esta parte en la que, claro, yo también viví esto, yo también no lo resolví, y entonces es la manera en la que comenzaste a verte a ti para poder ver a tu hija. Así es. Sí, yo creo que el inicio fue empezar a verme. Sí, definitivamente. No tenía que ir ella al psicólogo, tenía que verme yo primero. Ese fue, la verdad, sí. Ese fue el origen, definitivamente sí. Ok, entonces ya sabiendo todo esto de qué conforma el Rubicón, que es algo natural, así como los berrinches, así como la adolescencia, es como una etapa natural que todos vamos viviendo, pero pocos lo detectamos porque se desconoce realmente que vamos pasando por etapas, por crisis evolutivas, que todo tiene un fin, como dices tú, es como este disfraz que se va a poner para comenzar la adolescencia. Realmente es eso y pues sí es como difícil si no te conoces así a ti misma y no aprendes a esta parte de regular y gestionar emociones. Entonces, esta parte de que fuiste aprendiendo emociones, ¿a ti para qué te sirvió o cómo es que fuiste haciendo este acompañamiento con tu niña en esta etapa? Primero me sirvió para verme, para voltearme a ver y decir, a ver, mi chava, aquí algo hay atorado que ya lo tienes que desatorar porque si no, no avanzamos, ¿va? Entonces, porque yo la verdad es que tampoco me sentía bien, o sea, la verdad es que la batalla campal no me hacía sentir bien, ¿no? Entonces me volteó a ver primero, ¿no? Cuando yo tomo la decisión de voltearme a ver con toda la conciencia de lo que implicaba voltearme a ver, ¿no? Que no solamente ya no eran los látigos, sino era voltearme a ver con lo bueno y lo malo de mí y poder hacer algo al respecto. Eso fue un avance muy importante, ¿no? Porque entonces después de ahí fue entonces empezar a darme cuenta de cómo las emociones se fueron presentando a lo largo de mi vida. O sea, ¿por qué
o sea, ahorita hablamos de las desagradables, pero claro que en la edad del no retorno suceden también agradables, ¿no? El niño, claro que se siente satisfecho cuando empieza a experimentar que él puede, que él es capaz de hacer cosas. Y eso, claro que da satisfacción, de alegría, ¿no? También se puede sentir amado y acompañado por sus padres. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, el empezar yo a ver de qué manera a lo largo de toda mi vida se fueron presentando cada una de las emociones con su nombre, con su apellido, porque la emoción luego venía el sentimiento, ¿no? Con la sensación que mi cuerpo manifestaba ahora, ¿no? A la hora que la tenía enfrente y que le quería jalar los pelos y en el acto siguiente me los quería jalar yo también. O sea, era sí, claro, sí, sí, sí. Y digo este discurso y en realidad este discurso es solamente un enojo y le quiero jalar los pelos y después me duele muchísimo la cabeza o no aguanto el cuello. Pero eso de dónde venía. Entonces, eso de verdad que es un trabajo que se tiene que aprender, que no es así como nomás de lo leí en un librito y ya está, ¿no? O sea, lo tengo que vivir, lo tengo que trabajar, me tengo que autogestionar para poder desde ahí decir, claro, ya sé por qué tiene tanta alergia. Pues sí, porque la alergia o los dolores de estómago, los dolores de garganta son derivados de la preocupación que los niños viven en esta etapa. Entonces, no se le quita la alergia. Aparte, se la pasa alérgica, ¿verdad? Aparte que no duerme, toda la alergia. Entonces decía, pero cuando yo empecé a reconocer lo mío, ¿por qué me dolía el cuello cuando estaba a punto de jalar los pelos? Pude reconocer que a ella le daba alergia porque estaba demasiado preocupada, porque tenía demasiado miedo. Pero yo no, o sea, no lo hubiera podido ver si no me veía primero a mí. Eso definitivamente marcó una diferencia y eso, pues hay que aprenderlo, o sea, hay que talacharle, hay que trabajarse porque así como que facilito tampoco está. Exactamente. Entonces, después de toda esta experiencia que viviste con tu hija, que realmente tuvo un trasfondo, que fue que te volvieras a mirar y empezar a conocerte a ti misma, ahora que ya viviste esto, ¿por qué para ti es importante conocer el mundo emocional? Porque ay, te hablé, ¿sabes qué? Yo creo que hay una frase, yo creo que te diría, me hace sentirme en paz, ¿sabes? Me abrió el panorama primero para aceptarme tal cual soy, con lo bueno y lo malo que soy, que tengo, con lo bueno y lo malo de mi historia que ya pasó, y que así como es, yo puedo caminar por la vida, ¿no? Sin flagelarme, ¿no? O sea, yo puedo aprender a manifestar lo que estoy sintiendo y no tiene nada de malo. Y cuando yo lo manifiesto, la emoción que sea agradable o desagradable, va a ser como un parteaguas para mi familia o para la gente que está cerca de mí, el que ellos puedan ver que su mamá también es frágil y que su mamá a veces también se desespera, se enoja, se harta, grita, pero también llora y no puede parar de llorar, pero también tiene miedo ante algo que va a suceder, pero también puede estar súper contenta, ¿no? Y puede estar súper feliz y puede demostrar el amor de mil y un maneras, ¿no? Como también puede llegar a la calma y puede buscar la manera de estar en calma para poder conectar, ¿no? Entonces, todo eso de verdad es que a mí me abrió el panorama como para decir, es que sí se puede estar en paz, de verdad que sí, ¿no? Que yo decía, bueno, medita, muy bien, 5 minutos. O sea, la ardilla, júralo, que ya estaba, o sea, ya se había ido del carrito, ¿no? O sea, ya fue. Y decía, no, es que yo no sirvo para esto, o sea, es que yo no puedo estar en calma, o sea, esto está muy complicado, ¿no? O no, yo sí puedo estar alegre, pero no tanto, ¿no? O sea, sí, sí disfruto, pero no tanto. Pero a la hora de trabajar toda esta autogestión emocional, para mí fue abrirme como el abanico de posibilidades de decir, sí hay maneras,
hay unas que me vienen mejor que otras por mi tipo de temperamento, por mi carácter también, pero sí hay posibilidades y esto es lo que yo quiero dar a la gente que está alrededor de mí. Esto es lo que sí quiero compartir, ¿sabes? No quiero compartir la autoflagelación y entonces si tienes estos síntomas, entonces tú estás viviendo esto. No, es como, sí, claro, sí se vale y sí hay formas de procesarlo y sí hay formas de descargarlo y sí hay maneras de estar en calma y sí, no sé si me entiendo. Entonces, ahora yo te puedo decir que después de todo el trabajo emocional, después de haber vivido esta crisis de los 9 años, después de haber estado en el río, de tener la piedra, volvernos a soltar, agarrarnos de las hierbas, ¿no? Del río y volvernos a jalar y parecer como si no avanzáramos. Hubo algo, una soga que nos aventó a alguien, que en este caso fuiste tú y el diplomado, y que de ahí nos pudimos sostener y pudimos cruzar al otro lado, ¿sabes? Sí, exacto, Ruso. Pero ahora tú vas a hacer esa soga que ayude a otras familias, a otros niños, a otros adolescentes que estén pasando por esta etapa. Ahora tú vas a hacer esa soga y para finalizar, pues siendo ahora esa soga para otras familias, ¿qué es para ti ser emocionista? Ay, ay, Leti. Mira, para mí ser emocionista tiene como dos caminos. Por un lado, una posibilidad de poder compartir todo este abanico de cosas, de instrumentos, de herramientas a la gente que busca trabajarse, autogestionarse, hacer algo con ellos mismos para ser mejores, ¿no? Como personas y que eso se muestre hacia los demás, ¿no? Pero por otro lado es un compromiso también conmigo misma de que ya no me puedo echar para atrás, de que si ya me volteé a ver, pues de ratito viene la adolescencia, ¿sabes? Y de ratito viene la adultez y aparte tengo otro hijo que todavía no llega a la edad del no retorno y ahí viene, ¿no? Entonces es un compromiso conmigo de seguirme autotrabajando, de seguirme viendo, de seguirme gestionando, de seguirme preparando, por supuesto que sí, para poder ayudarme a mí, ayudar a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a la gente cercana a mí y esto poderlo transmitir más allá, a más familias, a más niños en el proyecto que hago. Entonces, pues yo lo englobaría como ser emocionista para mí es un compromiso. Es un compromiso conmigo y es un compromiso con los demás también. Ok, Ruso, pues felicidades por ese logro y por en realidad darte cuenta y echarte ese clavado hacia adentro, ¿no? El voltear la mirada hacia adentro, no estar viendo hacia afuera. Me da mucho gusto todo lo que tú lograste y yo quiero compartirles que Russo ¿Me vas a llevó, balconear o qué? sí, porque fue una de las alumnas que se comprometió y llevó todas las estrategias que aprendimos en el diplomado a su casa. Y ahora su familia, su esposo, sus hijos hablan el mismo idioma en emociones y ella pudo salir de esta crisis a través de esas estrategias, lo cual me da mucho gusto. Y ahora pues ella ya con este papel de emocionista pues puede ser la soga para otras familias. Pues muchas felicidades, Ruso. Muchas gracias por compartir tu experiencia con tu pequeña, porque hay más mamás que siempre me preguntan sobre esta etapa que desconocen. Y te agradezco mucho haber compartido esta experiencia de vida. Sí tiene un nombre, ¿eh? Sí tiene un nombre. Sí, sí es conocida. Y Leti, pues, ¿qué te puedo decir yo? Muchas gracias a ti, de verdad es que, híjole, te lo he dicho 1000 veces, ¿no? Y al grupo que hemos hecho de las demás emocionistas que por aquí andan, eh, ha sido un aprendizaje increíble, increíble. De verdad me lo llevo para mi vida personal, pues sí, yo ya hablo el mismo idioma que mi familia, ¿no?
ellos ya pueden entender cuando mamá no quiere hablar, cuando mamá está muy enojada, cuando mamá está muy triste y simplemente es, pues está triste, déjala estar. Ella tiene las herramientas ya, que ya las practicamos para salir. Exacto. Entonces, el que hayamos logrado hablar ese idioma, de verdad, para mí, todo esto que estudiamos durante todos estos meses, todo este acompañamiento, todo este grupo de personas que estamos también en la misma sintonía, de verdad es que ha sido un regalo increíble, increíble, Leti, de verdad no sabes cómo te agradezco a ti y a todos, a todo el equipo, de verdad. Y pues la invitación a seguir compartiendo, a los demás y a invitarlos a que las emociones sí se tienen que trabajar, que no solamente hay que leerlas, que sí hay que trabajarse. Y para eso estamos nosotras, para ayudarlos, ¿verdad? Exactamente, para eso está ya Russo preparada para hacer ese camino, porque ya lo vivió, en carne propia y, pues, lo único que logró fue autoconocimiento, entender y acompañar a sus hijos. Pues, yo te agradezco mucho, Russo, por haber estado aquí y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que esta experiencia de Russo les haya aportado más, un granito de arena más a su vida. Y pues yo soy Leti Vázquez, soy psicoterapeuta de juego y salud emocional. Y si ustedes quieren aprender más de estas emocionistas, yo los espero el próximo jueves a las 8 de la noche con el tema Cuando tu hijo vive rechazo de sus amigos. Y pues muchas gracias y recuerden que para Órale. ser papá y mamá sí se estudia. Entonces, Sí. nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias, Ruso. Hasta luego. A ti, Leti, un abrazo.